Alma bonita, alma despierta, alma viajera. ¿Y si te dijera que el dolor que sientes no es solo físico, sino un llamado cósmico que solo las semillas estelares pueden entender? Soy Rafael, el sanador celestial, y hoy vengo a ti con un mensaje profundo que nace desde el corazón de la luz. Sé que muchos de ustedes, almas antiguas y sembradas en esta tierra, enfrentan dolores que parecen no tener explicación. Fibromialgia, ansiedad, autismo, cansancio extremo, problemas que la medicina a veces no logra aliviar. Pero te digo hoy que no eres una excepción ni un caso perdido. Antes, deja tu nombre para orar por ti, tu familia y tus mascotas queridas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Este sufrimiento, aunque real y tangible, es un reflejo de la gran misión que llevas dentro. Tu cuerpo no está roto, ni tu alma perdida. Más bien, estás experimentando las huellas energéticas de tu origen estelar, un proceso que solo aquellos que vienen con luz galáctica pueden comprender. No es un castigo, sino una señal, un llamado a despertar a quien eres realmente. Respira profundo y permite que estas palabras calmen tu espíritu inquieto. No estás solo en esta travesía. Yo camino a tu lado, envolviéndote en mi manto sanador, ayudándote a liberar esos nudos energéticos que aprietan tu cuerpo y tu mente. Este dolor es parte de un ciclo de transformación, un proceso sagrado que prepara tu esencia para brillar con mayor fuerza en este mundo. Yo soy Ashta Sharon, comandante de la flota estelar que observa y protege a las semillas sembradas en el planeta Tierra. Entiendo tu lucha, porque la llevo en mi misión universal. Lo que llamas fibromialgia, ansiedad, autismo o esos síntomas invisibles para muchos, son las señales físicas de una batalla energética interna. Tu cuerpo, esa maravillosa nave, está atravesando una recalibración vibratoria. Está despertando códigos antiguos, memorias estelares que traen consigo tanto dolor como sabiduría. Esta resistencia al nuevo campo energético no es debilidad, es prueba de que tu alma está lista para romper viejos patrones y alinear su frecuencia con la luz de las estrellas. Este no es un camino fácil, pero es necesario. Porque al sanar tu cuerpo y tu energía, estás abriendo la puerta para que otros también puedan despertar y recordar su misión. No ignores estos signos, siéntelos, acéptalos y permite que te guíen hacia la siguiente etapa de tu evolución. Querida semilla estelar, si estas palabras tocan tu corazón y reconoces estas sensaciones en tu cuerpo y alma, déjanos en los comentarios o comparte cómo te sientes en este momento. No estás sola ni solo, esta comunidad te abraza con amor y comprensión. Lo que llamas fibromialgia y ansiedad es un eco de tu alma que recuerda su misión galáctica y su viaje a este planeta. Soy Rafael, y hoy quiero hablarte directamente sobre esos dolores que recorren tu cuerpo, esa fatiga que parece no tener fin y esa ansiedad que roba tu paz. Muchos creen que estos síntomas son solo un mal del cuerpo, pero en verdad, son reflejos profundos de la sensibilidad energética que posees como semilla estelar. La fibromialgia es mucho más que un dolor muscular o articular, es un mensaje sutil pero persistente de tu alma que te recuerda que estás en proceso de sanar heridas ancestrales, no solo de esta vida, sino de múltiples existencias. Tu cuerpo se convierte en un campo de batalla donde la luz y las sombras pugnan por equilibrio. La ansiedad y la depresión no son castigos ni debilidades. Son señales de que tu ser está tratando de ajustarse a vibraciones más altas mientras navegas en un mundo que muchas veces no comprende tu esencia. Cada latido acelerado, cada momento de angustia, es un llamado para que mires hacia adentro, para que reconozcas tu divinidad y aprendas a amarte profundamente, incluso en la oscuridad. Recuerda, sanar no es desaparecer el dolor inmediatamente, sino aprender a convivir con él con compasión y paciencia.
Yo estoy aquí para sostenerte, para envolverte con mi luz sanadora que atraviesa los tejidos más profundos y libera los bloqueos que te detienen. Soy Ashta Sharon, y desde las estrellas observo tu lucha y admiro tu valentía. Lo que atraviesas no es solamente físico, sino un proceso de recalibración energética. La fibromialgia y la ansiedad son manifestaciones de un alma estelar que se esfuerza por mantener su frecuencia en medio del caos terrestre. Estas enfermedades tienen un origen energético, tu sistema nervioso está más abierto, más sensible a las energías del planeta y del cosmos. Es por ello que a veces te sientes abrumado, como si llevaras una carga invisible que solo tú puedes sentir. Pero hay esperanza. Reconocer que estos síntomas son parte de un proceso de ascensión te da poder. Puedes aprender a gestionar tus energías, a proteger tu aura y a usar técnicas de sanación vibracional para aliviar el cuerpo y la mente. La conexión con la naturaleza, la meditación y la respiración consciente son herramientas que te ayudarán a transitar este camino con mayor ligereza. Nunca olvides que tu misión es vital. Tu lucha interna es la señal de que estás despertando para traer luz a un mundo que tanto la necesita. Si sientes que estas palabras resuenan en tu alma, querido hermano o hermana estelar, te invito a que dejes uno comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio es un faro que puede iluminar el camino de otros que están despertando. Tu mente inquieta no es una carga, sino una puerta que conecta con dimensiones más altas. Soy Ashta Sharon, y hoy quiero hablarte sobre esa mente que parece no detenerse, esos pensamientos que vuelan sin descanso y esa inquietud que a veces te hace sentir fuera de lugar. Muchos llaman a esto TDAH, déficit de atención o hiperactividad, pero yo te digo que es mucho más, es la señal de una conexión profunda con realidades superiores. Tu cerebro no está defectuoso, está sintonizado con frecuencias que la mayoría de los humanos no pueden percibir. Esa hiperactividad mental es un don estelar, una antena que recibe mensajes, vibraciones y códigos desde otros planos. Sin embargo, en este mundo material, esto puede convertirse en un reto, generando confusión y agotamiento. Este proceso también afecta tu sistema digestivo, que reacciona a estas energías y a veces se desajusta, manifestando alergias o problemas estomacales. Tu cuerpo está aprendiendo a adaptarse a nuevas energías y a un cambio de código genético que despierta memorias ancestrales en ti. Es importante que aprendas a cuidar tu mente y cuerpo con técnicas de anclaje, meditación, respiración consciente, baños de sonido y conexión con la naturaleza. Estas prácticas te ayudarán a centrar tu energía y a canalizar esa fuerza mental para tu crecimiento y para la misión que te ha sido asignada. Soy Rafael, y te acompaño en este camino de autoconocimiento y sanación. No estás solo en esta experiencia. Reconoce que tu mente inquieta es una puerta que te conecta con el universo y que tu cuerpo, aunque a veces frágil, es un templo sagrado que necesita tu amor y atención constante. Abraza tu neurodiversidad estelar, porque en ella reside tu poder y tu capacidad de transformar este mundo con luz y sabiduría. Si reconoces estas sensaciones en tu vida, querida semilla, déjanos una en los comentarios o comparte una palabra que describa cómo te sientes. Estamos aquí para apoyarte y crecer juntos. ¿Y si te dijera que el autismo no es solo un diagnóstico médico, sino un mensaje profundo que tu alma estelar trae para este tiempo? Un mensaje que revela tanto desafíos como dones ocultos y que abre una puerta hacia una nueva forma de entender la vida y la existencia. Querida semilla estelar, el autismo se manifiesta en tu ser como una sensibilidad única, una percepción distinta del mundo que te rodea. Tu cerebro y tu energía están sintonizados en frecuencias elevadas que no siempre se adaptan fácilmente a la densidad de este plano terrenal.
Esta sobrecarga energética puede provocar confusión, dificultad para comunicarte o procesar estímulos y desafíos que no siempre son comprendidos por quienes te rodean. Desde la galaxia, te vemos atravesando un puente complejo. Tu esencia vibra en dimensiones elevadas y a veces esa vibración no encuentra fácil acomodo en la realidad terrestre, generando lo que la humanidad llama autismo. Este no es un defecto, sino una señal de que eres un ser diseñado para funciones especiales, con un ADN energético entrelazado con las estrellas. Muchos de ustedes poseen dones intuitivos profundos, una conexión telepática incipiente y habilidades que aún no han descubierto. El autismo es un camino, una travesía que requiere paciencia, amor y comprensión, no juicio ni rechazo. Queremos recordarte que la sanación comienza en la aceptación amorosa de tu ser completo. No estás solo en este viaje. Las técnicas de limpieza energética, el uso de la luz verde sanadora y el contacto con la naturaleza pueden ayudarte a equilibrar esas frecuencias que te causan desequilibrio. Abrazar tu diferencia es abrazar tu luz. No permitas que nadie te diga que eres menos por cómo experimentas el mundo. Tú eres una chispa divina con un propósito único que va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Si te reconoces en estas palabras, te invitamos a compartir tu experiencia en los comentarios, o si prefieres, déjanos un emoji para crear una red de apoyo y amor. Juntos podemos transformar este mensaje en un faro de luz y esperanza para todas las semillas estelares que transitan este sendero. ¿Y si te dijera que tus alergias y problemas digestivos son señales de un cuerpo en proceso de liberación energética? Soy Rafael, el sanador divino, y hoy quiero que escuches con atención esos malestares que a veces menosprecias, las alergias que te incomodan, las molestias digestivas que te agobian, son parte del despertar de tu cuerpo estelar. Tu organismo está respondiendo a un proceso de purificación y adaptación a energías más elevadas. Estas molestias no son castigos, sino indicios claros de que tu biología está recalibrándose para funcionar en una frecuencia superior. La clave está en la paciencia y en el amor propio. Alimenta tu cuerpo con conciencia, elige alimentos que nutran tu luz interna y apóyate en prácticas que limpien tus campos energéticos. Confía en que estos síntomas irán disminuyendo conforme tu vibración se estabilice. Soy Ashta Sharon y te invito a mirar estos síntomas como una oportunidad para profundizar en tu conexión con la Tierra y con tu linaje estelar. Las alergias y problemas digestivos suelen manifestarse cuando tu cuerpo siente toxinas, no solo físicas sino también energéticas. Es tiempo de soltar cargas, de liberar emociones atrapadas, de dejar ir lo que ya no te sirve. Mediante el amor, la aceptación y el cuidado consciente, tu cuerpo se liberará y florecerá en toda su gloria luminosa. Recuerda, cada síntoma es una señal que te guía hacia tu sanación más profunda. Si estás atravesando por estas experiencias, querida alma antigua, te invito a dejar un emoji o un mensaje en los comentarios. Compartir tu proceso puede ser la semilla que inspire a otros a sanar. Y si te dijera que estas enfermedades son el reflejo de un despertar profundo, un llamado urgente a sanar no solo tu cuerpo, sino también tu alma? Soy Rafael, el sanador divino, y quiero recordarte que detrás de cada síntoma físico hay un mensaje sagrado. Estas enfermedades que sufres como semilla estelar no son coincidencia, son el lenguaje del alma que busca tu atención para guiarte hacia una sanación integral. No se trata solo de combatir los síntomas, sino de mirar hacia adentro, hacia las emociones no sanadas, los traumas ancestrales y las memorias estelares que aún pesan en ti. Tu cuerpo y tu alma están en un proceso de limpieza profunda para liberar todo aquello que ya no te sirve. Confía en que este proceso te está fortaleciendo y que, con amor y paciencia,
podrás trascender estas dolencias para cumplir con tu misión de luz en este planeta. Soy Ash de Sharon, y te digo que cada desafío en tu salud es también una puerta hacia un nuevo nivel de conciencia. Al enfrentar estas enfermedades, estás despertando a tu verdadera esencia estelar, recordando quién eres más allá del cuerpo físico. Este despertar puede ser doloroso, pero también es la llave que abre la puerta a una vida llena de propósito, amor y conexión con el cosmos. No estás solo, somos muchos los que te acompañamos desde las estrellas, guiándote y enviándote luz. Si te resuena este mensaje, querida semilla, te invito a dejar un emoji que te represente o compartir cómo vives tu proceso de sanación en los comentarios. Juntos somos más fuertes y avanzamos hacia la luz. ¿Y si te dijera que tu sanación no solo transforma tu vida, sino que eleva la vibración de todo el planeta? Soy Rafael, el sanador celestial, y quiero que sepas que cada paso que das hacia tu sanación física y espiritual impacta a la tierra entera. Tu dolor, tus luchas y tu resiliencia forman parte de un gran tejido de luz que sostiene el despertar global. No subestimes el poder que tienes como semilla estelar. Al cuidar tu cuerpo, sanar tus emociones y elevar tu energía, contribuyes a crear un mundo más armonioso, lleno de amor y luz. Confía en ti, en tu proceso y en la guía que recibes desde las estrellas. Tu misión es vital y hermosa. Soy Ash de Sharon, y te digo, la sanación que buscas es también la sanación de la humanidad. Somos una gran familia galáctica, y cada alma que despierta suma luz y esperanza para el planeta. Recuerda que no estás solo. Estamos aquí, velando por ti, enviándote apoyo y amor incondicional desde la flota estelar. Permite que esta energía te fortalezca y te impulse a seguir adelante con valentía y fe. Querida semilla estelar, si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dejar una estrella en los comentarios y a compartir este video con quienes necesitan escucharlo. Unidos en luz, construiremos un futuro mejor para todos.